Bienvenidos a todos a su programa favorito. Ya sé que siempre digo en este canal y en el de Sin Sentido su programa favorito, pero es el que más rating tiene, estos dos programas. Y gracias por su preferencia. Saben que nunca me encuentro solo, siempre estoy acompañado de alguna persona. En este programa es donde más se han traído invitados, pero la persona con la que me encuentro hoy pues ya es fijo, ¿no? Es el nuevo integrante, como ya se lo habíamos adelantado, y es nada más y nada menos que Abraham. Abraham, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, emocionado aquí por el tercer capítulo participando, como lo había mencionado en el capítulo anterior. Me ha tocado estar trabajando con ustedes pues todo el mes de octubre, el mes más misterioso de todo el año, yo creo. Y pues Así emocionado de es. estar formando parte de este proyecto. Qué bueno que te encuentres así. Y como tú lo dices, octubre pues es un mes, a mí me gusta mucho el mes de octubre, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con lo terrorífico. Y antes de empezar el programa quiero hablar, o quiero dar más bien dicho, las noticias, ¿verdad? Y la primera es que, pues bueno, nos preguntaban por ahí que dónde quedó Santoy. La verdad es que Santoy ya no forma parte de Ranzo Producciones. No quedamos mal ni nada, fue simplemente que no tenía mucho tiempo, ¿verdad? Para el programa, debido a trabajos y escuela, entonces fue como que, bueno, mejor ya después, ¿verdad? Y lo otro, la segunda noticia es que este canal, bueno, este programa va a rifar un Funko Pop. Y acorde a lo que es la dinámica del programa y el mes, lo que se estaría rifando es un Funko Pop de Pennywise y el payaso maldito, ¿verdad? Está muy bonito, no sé, Abraham, si tú lo has visto, ¿qué te parece esta rifa que vamos a estar haciendo? Sí, pues la verdad es una oportunidad muy buena. La verdad, el Funko Pop está muy padre para todos aquellos seguidores que les gusta y pues para las que no, pero les gusta lo terrorífico, pues es un bonito detalle. Igual, Héctor, no sé si les puedas comentar a toda la audiencia cuáles son los pasos para participar en este giveaway del Funko Pop del payaso eso. Así es, como se lo adelantábamos en el capítulo pasado, los pasos son muy sencillos. Únicamente tienes que estar suscrito y mandar la captura a la página de Facebook de Rancio Producciones, la cual la vamos a dejar en la cajita de comentarios. Ahora, si eres nuevo, pues te tienes que suscribir y mandar la captura. Y si tú quieres aparecer más veces en la ruleta, pueden checar la dinámica, ya lo hemos hecho en el programa de Sin Sentido y de Barro Geek. Utilizamos una ruleta virtual donde vaciamos todos los nombres y el ganador se elige al azar. Si tú quieres aparecer más de una vez, lo que tienes que hacer es invitar a amigos, familiares, conocidos, primos, etcétera, lo que tú quieras, a que participen en el giveaway. O sea, ellos se suscriben, te mandan la captura a ti de que, güey, ya me suscribí, y tú nos las mandas a nosotros, y por cada amigo, familiar, conocido que tú invites, vas a participar extra en la ruleta. Entonces tu nombre podría aparecer desde una vez hasta N cantidad de veces. Aprovechen, somos poquitos suscriptores y cualquiera puede ganar, ¿verdad? Abraham, ¿qué te parece si comenzamos con el capítulo de hoy después de estos 4 minutos de intro? No sé si gustas platicar un poquito de lo que se va a tratar, ¿no? Sí, pues igual como dice Héctor, ya para no ser tan largo el intro, en este capítulo vamos a hablar sobre personajes de ciencia ficción, de terror, que fueron basados en personas de la vida real, en personas comunes que pudieron haber convivido con nosotros y sirvieron de inspiración para escritores de, ya sea de libros o de películas que se inspiraron en estos personajes de la vida real para generar estos personajes de ciencia ficción. Igual, no sé si quieres empezar, Héctor, a que nos cuentes esta macabra historia de tu parte. Así es, Abraham. Yo empiezo con una historia. Vamos a estar hablando de... Se los vamos a adelantar, ¿verdad? Este podcast a lo mejor dura un poquito más de lo habitual, pero es que son historias largas y llenas de detalles, y la verdad es que están muy emocionantes.
Yo por mi parte voy a tratar el tema del John Wayne, que es el personaje en el que se basó It. Mi compañero Aram va a hablar sobre Hannibal Lecter. Y si sobra tiempo, hablaré de Jack el Destripador, ¿verdad? Son 3 historias muy buenas y voy a empezar con John Wayne Gacy, ¿no? Dice, el 11 de diciembre de 1978, Robert Pitts, un joven de 15 años que buscaba empleos para ganar dinero mientras estaba en el instituto, se reunió con un hombre llamado John Wayne para una entrevista de trabajo. Pitts era miembro de la plantilla de una farmacia de una pequeña localidad del estado de Illinois, donde se aseguraría a su madre que vio por última vez a su hijo antes de denunciar su desaparición. Los agentes comenzaron la búsqueda empezando por la última persona que la había visto con vida y que le ofreció un empleo temporal como carpintero, lo cual era este payaso, ¿verdad? Este hombre apellidado Gacy. En 1976, un joven de 28 años llamado David Daniel había denunciado a la policía que Gacy, por entonces todavía casado con su segunda mujer, había intentado recogerle en el coche para llevarle a la estación de autobuses. Cuando Daniel se negó, la oferta pasó a ser para consumir marihuana, ¿verdad? En vez de llevarlo, le ofreció marihuana. Finalmente terminó intentando asesinarle después de un intento de violación. El mismo año de la desaparición de Pitts, otros 2 jóvenes también denunciaron a Gacy por sobrepasarse con ellos. Robert Donnelly mantuvo que, tras mantener relaciones sadomasoquistas consentidas, había sufrido abusos sexuales y la policía nunca lo escuchó. ¿Qué te parece, Abraham? El inicio de esa historia. Pues la verdad está interesante. Este personaje, por lo que veo, si mal no entiendo, tiene tendencias a personas de su mismo sexo, ¿no es así? Lo que estoy entendiendo. Sí, así es. Ok, bueno, aquí hay que plantear la época en la que se está llevando a cabo esto, en los años 70, 60, 80. Toda esta comunidad a nivel mundial era muy, muy reprimida, no eran aceptados abiertamente. Entonces, digo, no todos, pero sí hay algunos casos donde esta situación puede llevar a trastornos en los individuos y pues pueden pasar estas cosas que estamos viendo ahorita. No estoy diciendo que sea la causa de eso, pero hay que tener también en cuenta muy bien el trasfondo de lo que está pasando, la época en la que se está llevando a cabo. Así es. Y bueno, aquí creo que hay un background de para explicar más o menos lo que tú dices, ¿no? Lo psicológico detrás de esto. Y dice la infancia de John Stanley Gacy, ¿no? John Wayne Gacy nació en Chicago, Illinois, en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial en una familia patriarcal. Su padre, John Stanley Gacy, de profesión maquinista, sufría serios problemas de alcoholismo que le llevaron a maltratar tanto a su mujer como a sus 2 hijas, pero especialmente a su hijo, John Gacy Jr. El pequeño sufría de obesidad desde edad temprana y recibía continuamente golpes y palizas de su padre que en más de una ocasión terminaron con el pequeño en el hospital o con su madre Marion recibiendo los golpes de su marido por defenderle. Las inseguridades del pequeño John respecto a su sexualidad comenzaron a emanar desde edad muy temprana. Su padre le llamaba repetidamente niño de mamá, marica o mariposón. A la edad de 9 años, John sufrió abusos sexuales por parte de un amigo de sus padres, algo que ocultó con los años. Al igual que sus dudas sobre su orientación sexual, seguro que generaría una desaprobación inmediata en su casa. A los 11 años, sufrió un accidente en el que se golpeó fuertemente la cabeza contra un columpio, un hecho al que sus padres no dieron más importancia hasta que 6 años después se tradujo en varios mareos futuros fruto de un coágulo. Cabía la posibilidad de no tratarse el golpe con el columpio, sino que en realidad fuera consecuencia de los constantes golpes de su padre. Es decir,
el golpe, los médicos dijeron que a lo mejor no era por el columpio, sino por los golpes que recibía de su padre cuando éste le pegaba. En cualquier caso, John Gacy Jr. Y el papá optaron por ignorar el problema y sostener que el hijo se lo estaba inventando todo. En la juventud, a los 18 años, siguiendo las indicaciones de su padre y tras haber fracasado hasta en varias ocasiones a la hora de graduarse en el instituto, Gacy se marcha a Las Vegas a trabajar en una funeraria. Varios años después regresó a Chicago con más confianza en sí mismo. Se graduó en una escuela de negocios y comenzó a trabajar para la empresa de zapatos Nunn Bush. Poco a poco fue ascendiendo en la compañía hasta que se mudó a Springfield, también en el estado de Illinois, donde conoció a la que sería su primera esposa, Marlene Myers, y con la que tuvo tanto un hijo como una hija. De nuevo, el matrimonio se marchó hasta Waterloo, en Iowa, creo que sí se pronuncia, no sé, donde Gacy pasó a dirigir una franquicia de la conocida cadena Kentucky Fried Chicken, KFC aquí, ¿verdad? En México, propiedad de la familia de su esposa. Un trabajo que le brindó el apodo de El Coronel, en referencia al conocido logo de la compañía El Coronel Saunders. En 1967, Gacy cometió su primera violación a Edward Lynch, pero no sería hasta el año siguiente cuando tras meses abusando sexual de Donald, de 15 años, las fuerzas de seguridad se fijaron en él. Según aseguró el joven, le obligó a realizarle sexo oral. Un crimen por el que Gacy perdió su matrimonio y fue condenado a 10 años de prisión en la cárcel de Anamosa. 2 años después recibió la libertad condicional y ya estaba en la calle. ¿Qué te parece su infancia? Creo que iba explicando más o menos la conducta que tenía, ¿no? Uh-huh. Oye, digo, no sé si lo vas a hablar más adelante, pero el caso me suena mucho a este chavo, Aaron Díaz, el jugador de la NFL. No sé si llegaste a ver el documental de él en Netflix. Creo que lo empecé, mas no lo terminé, güey. Bueno, este jugador de la NFL fue un caso que conmovió mucho a la sociedad norteamericana y pues a gran parte también mundial que le gusta el fútbol americano, donde creo asesina a un amigo de él que creo que tenía una relación con su pareja, o sea, la pareja de Aaron Díaz, y o sea, pasa un sinfín, va a juicio, todo, pero durante todo ese tiempo, durante todo el programa, hacen referencia a que los futbolistas, a los jugadores de fútbol americano tienen lesiones en la cabeza que después tienden a tener problemas mentales, en este caso arranques de ira. Entonces, cuando platicaba lo del columpio, vato, o sea, yo me pongo a pensar que si no será un caso similar el de este personaje que inspiró al payaso ese, John Gacy, algo así, ¿verdad? ¿Gacy? Sí, John Wayne Gacy. O sea, no sé, o sea, me suena que es algo parecido o que podría ser influenciado. No sé si más adelante hablen de eso, de si estudiaron el perfil psicológico, o mejor dicho, estudiaron se me fue ahorita el nombre, pero cómo está constituido el cerebro del individuo para ver si no tiene un daño cerebral. Creo que la historia no lo dice y la verdad no investigué si hay una carpeta, ¿verdad? Con el perfil psicológico, pero lo que tú dices es cierto. Igual en los boxeadores, güey, terminan pues un poquito locos, güey, después de tanto golpe en la cabeza. Y a pesar de los golpes, todavía habían abusado de él y le habían hecho bullying y tenía más traumas. O sea, yo siento que todo eso se acumuló y al final pues explotó, ¿verdad? En la etapa adultez. Pero bueno, vamos a continuar con la historia. Dice, John Wayne sale de la cárcel en 1970 gracias a la condicional y se vuelve a mudar al estado de Illinois, pero en una zona en la que sus antecedentes penales son ajenos para el resto de vecinos. Compra una casa de manera anónima en
Norwood Park y comienza una nueva vida en el sector de la construcción. Además, contacta con Carol Hoff, una amiga del instituto, y en apenas 2 años vuelve a contraer matrimonio, pasando a ser el padrastro de los 2 hijos de Carol. Poco a poco Gacy fue introduciéndose en el sector más respetado de su comunidad y entró a formar parte de un club llamado Jolly Joker de la zona de Chicago. Ahí comenzaría a realizar interpretaciones como Pogo el payaso, un personaje de su propia creación y que utilizaría tanto como entretenimiento y atracción para actos benéficos como una marca propia de la que lucrarse artísticamente. Durante la década de los 70 comenzó a venderse a sí mismo como un artista y a realizar dibujos y pinturas inspiradas en Pogo el payaso, al que a veces daba también el nombre de Parches el payaso. Pero un buen trabajo y una carrera artística en el entretenimiento no bastaban a Gacy, que ansiaba un puesto más elevado a nivel social. Durante los mismos años en los que interpretaba a Pogo el payaso, entró a formar parte del Partido Demócrata y una de las 2 grandes formaciones políticas de Estados Unidos. Tal fue su presencia política a nivel local que el servicio secreto le dio permiso para fotografiarse en 1978 junto a la entonces primera dama y esposa del presidente de Estados Unidos, Rosalind Carter. Junto a la foto, un mensaje para John Gacy. Los mejores deseos. En el momento en el que se tomó la foto, Gacy había asesinado ya a cerca de 30 jóvenes, güey. No manches, ya un buen. Sí, güey. Dice, días antes de que Gacy se entregara a la policía el 22 de diciembre de 1978, la policía de Des Plaines entró a su domicilio buscando rastros que expliquen el paradero de Robert Peace, pero encontraron algo muy diferente: libros de pederastía y un anillo con las iniciales JAS. Unas letras que podían significar John Alan Sick, un joven conocido de Gacy que había sido visto por última vez antes de llevar su coche a la casa del sospechoso con el objetivo de vendérselo. No solo nunca más se vio a Sick, sino que el propio Gacy lo vendió a Michael Rossi por $300. En una segunda búsqueda, los agentes localizaron una televisión Motorola que la madre de Sick mantenía y faltaba de su casa. 2 días antes de confesar, el propio Gacy llegó a asegurar a los agentes: un payaso se puede librar de un asesinato. El 22 de diciembre de 1978, con las pruebas que le llegaban a varias desapariciones encima de la mesa, John Wayne Gacy reconoció haber asesinado a unos 30 personas, pero solo confirmó dónde se encontraban los cuerpos de 26 de ellos, todos estos enterrados en el suelo bajo del garaje de su casa. Otros habían sido arrojados al río Des Plaines, y todos ellos en edades entre los 14 y los 20 años por conocerse, ¿verdad? Dice, el modus operandi era atraer a los jóvenes con drogas o trabajos de carpintería a $5. Recordemos que él tenía pues como que una empresa, ¿verdad?, dedicada a la carpintería, construcción, y empleaba sustancias como el cloroformo para drogarles, atraerles y torturarles, abusar de ellos sexualmente para después estrangularles. Lamentablemente, 8 de los cuerpos enterrados en la casa de Norwood Park y en el río no pudieron ser identificados. Poco a poco, con el paso de las décadas, algunos jóvenes como James Hankinson fueron identificados con el paso de los años. En el caso de Hankinson, fue localizado en la casa de Gacy en 2017. Fue visto por última vez en el verano de 1976, cuando huyó de casa. Los 4 cuerpos que Pogo el payaso se negó a dar su localización los encontró la policía en Chicago 2 décadas después en la casa de la madre de Gacy, también enterrados. Es decir, que usaba tanto su casa como la casa de su madre para asesinar y enterrar a sus víctimas, güey. Qué mal rollo, ¿sabes? O sea, sí, te pones a pensar en ese individuo, en John,
Y o sea, todo lo que hizo estuvo mal, ¿sabes? Pero es donde te das cuenta de que repercute mucho cómo haya crecido el individuo Demasiado, güey. para ver en qué se va a transformar. O sea, por ejemplo, ahorita en este caso, una persona que sufrió abusos por parte de su padre, físicos y emocionales, pues se convierte en un asesino, ¿sabes? O sea, muchas veces no dimensionamos el poder de las acciones. De hecho, y eso es lo que se promueve hoy en día, ¿verdad? Y te vas a fijar, güey, en lo que él dijo al final cuando ya lo iban a matar en la silla eléctrica. Vas a ver sus últimas palabras, cuáles fueron. Ya vamos a llegar ahí. Dice, aunque John Wayne Gacy se declaró inocente alegando enajenación mental, su confesión el 22 de diciembre de 1978 terminó siendo crucial durante el juicio, celebrado a lo largo de febrero y marzo de 1980. Al menos a las declaraciones de Stephen King, donde él pues ¿cómo se llama? Lo hace oficial, sí, lo confirme. Hasta ahorita son como que especulaciones, a lo mejor uno que otro conocido al que le dijo Stephen King y de ahí pues se fue corriendo la voz, ¿verdad? Sí. Oye, Héctor, y luego este payaso fue el que inspiró al personaje del payaso It. Así es, y a lo mejor la historia no se parece a la de It, pero a lo mejor el personaje tal cual, porque en las fotos sí como que sí hay un poquito de rojo, de blanco, ya sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues ya sabes cómo es el fandom, y más de ese género, del género de terror. Suele siempre estar haciendo teorías e hipótesis de dónde salen los personajes. No, y aparte, si te das cuenta, el patrón de este John era atacar niños. O sea, sus asesinatos por lo general eran adolescentes. Y en la película El payaso eso, justamente, este personaje va y ataca a niños. O sea, su cometido es atrapar niños. Sí, porque pues eran los que más fácil se asustaban. Ya por Sí, último, pues. Uh-huh. para acabar con esta historia, dice, mientras la ejecución de Gacy tardó en llegar 14 años más, y durante esa cadena consiguió amasar cierta cantidad de dinero vendiendo sus dibujos y trabajos relacionados con su alter ego Pogo el payaso, el 10 de mayo llegó el día y uno de los peores asesinos múltiples de la historia de Estados Unidos terminó una vida de crímenes bajo unas palabras grabadas en piedra, los cuales fueron, y cito, matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas, besadme el culo, nunca sabréis dónde están el resto. Y con eso se termina la historia, güey. ¿Qué te parecen las últimas palabras de Pogo el payaso? Pues es un vato enfermo, pero, o sea, no podemos negar que las palabras tienen razón. O sea, el haberlo matado, yo creo que es un favor para él, ¿sabes? O sea, imagínate una persona, güey, que toda su vida está cargando con una agonía constante. Que esta es una frase del personaje que voy a hablar yo ahorita. Sí. Una agonía constante, güey. De estar sufriendo en vida. Por todos los traumas que tuvo de niño, que su única manera de liberarlos era asesinar gente. ¿Tú crees, vato, que quitarle la vida era un castigo para él, güey? Yo la verdad creo que no, creo que al contrario, güey, por favor. Fíjate, sí, no sé si eres la primera persona, güey, con la que sale con un pensamiento así, pero concuerdo contigo. Yo siento que a lo mejor quitarle la vida como lo hicieron, sí fue un favor. Yo soy de las personas que a lo mejor dicen, oye, si mató a alguien descuartizado, la mejor forma de matar de esa persona pues sería descuartizándolo también, ¿verdad? Yo siento que... Pero pues ya sabes cómo es el gobierno, ¿no? De que, bueno, si tú haces lo mismo, pues te estás convirtiendo en un asesino como él. Pues pero sí. Pues bueno. Sí, no, yo creo que digo, pues, igual nosotros no somos abogados para legislar ni para crear leyes. Pero al menos yo creo que viendo la historia de este personaje, vato, yo creo que lo peor que le que le pudieras haber hecho era haberlo dejado con vida, güey, que cumpliera la condena hasta que se muriera encerrado, güey.
que cada día de su vida que pasara, sufriera, güey, y recordara todos los traumas que tuvo. Y la verdad, la vida de esos inocentes ni le pesa, güey. La verdad, No, güey. yo como lo veo no creo que le pese, sino lo hacía más para liberarse. Y lo que en realidad a él le pesaba era todos los traumas que tenía de su infancia, güey. Sí, que al final se desquitaba con estos pobres niños, ¿verdad? Que Sí. en este relato no lo dice, pero en otro sí. Fueron vecinos a arreglarle el agua y ni uno pudo sentir el olor de todas esas personas muertas, güey. O sea, también es impresionante, pues, el nivel de credulidad de ese tiempo. Pero no quiero quitar tu tiempo también, güey. ¿Qué tal si comienzas con la historia de Hannibal Lecter, que también es un personaje muy icónico, de las cuales se han hecho muchas series y películas? Y a mí en lo personal, pues, me gustaría escuchar cuál es el detrás del personaje. Ok. Es como pregunta, Héctor, ¿tú antes has escuchado o has visto algo de Hannibal Lecter? He visto la serie que está, no es como que está de moda, pero sí estuvo de moda durante los años, no sé, 2010 por ahí, ¿verdad? Donde el vato era como que un ayudante del policía, ¿no? Y él comía la carne de las víctimas. Al final, o sea, él era el asesino, pero como que ayudaba a la policía y tal vez los sordeaba. Esa vi un poquito, unas temporadas nada más. Ok. ¿Y qué me dirías si te digo que Hannibal Lecter está inspirado en un mexicano? Te diría que no te creo, güey. Pues sí, aunque no lo creas. Inclusive déjame darte la primicia. Digo, ya es conocido, pero para la audiencia que no lo sabe, Hannibal Lecter está inspirado en un doctor mexicano y de Monterrey. O sea, es aquí, bueno, para la gente que no sabe, grabamos aquí en Monterrey. O sea, es de un doctor local. Igual para la gente que no lo sepa, déjenme les platico un poco de quién es el doctor Hannibal Lecter y luego platicamos un poco de este doctor mexicano que inspiró el personaje. A ver, dale. El doctor Hannibal Lecter es un psicópata de ficción inventado por el novelista Thomas Harris en el libro El silencio de los inocentes. Este personaje adquiere una gran fama después de ser interpretado por Anthony Hopkins, que inclusive ganó un Oscar con la interpretación de Hannibal Lecter. En la historia de este Thomas Harris, Lecter nace en Lituania en 1933 en el seno de una familia aristocrática rica. Su padre, conocido como Conde Lecter. Cuando Lecter tenía 6 años, le presentaron a su hermana, Mischa, que nació en 1939. Los dos tuvieron una conexión fuerte y cariñosa. Lecter tenía 8 años cuando su familia dejó el hogar para vivir en una casa menor en el bosque con el fin de escapar de la guerra relámpago de Hitler, haciendo referencia a la Segunda Guerra Mundial. 3 años después, sus padres, su tutor y los criados murieron en un bombardeo alemán cuando trataban de desactivar un tanque soviético. Décadas después, durante un vuelo entre Europa y los Estados Unidos, Hannibal soñó con que tenía 6 años en el momento de estos eventos. La casa fue invadida por un grupo de colaboradores lituanos que se convirtieron en saqueadores. Lecter y Mischa fueron retenidos como prisioneros por este grupo y ellos acabaron comiéndose a Mischa, la hermana de Lecter. No, o sea, sí, este grupo de lituano, colaboradores, invadía la casa de Hannibal Lecter y su hermana, sí, y terminan comiéndose a la hermana, terminan haciendo canibalismo. No, esto es una situación que deja traumado de por vida a Hannibal Lecter. No sé si quieras comentar algo, Héctor. Imagínate, wey, ver cómo destrozan la piel de uno de tus familiares enfrente de ti, pero para comérsela, porque es muy diferente a cuando la están descuartizando, a cuando literal se la están comiendo mordidas, güey. Así se ve todos los tendones, músculos desgarrados, güey. Impresionante, ¿no? Todo lo que el vato, todo lo que él vio, ¿verdad?
Sí, o sea, en la historia narran que el vato duró mudo un tiempo, güey, del trauma que tuvo. O sea, del trauma de ver cómo esos individuos se comían a su hermana. Y lo que mencionan es que después de ese evento se destruyó la fe en Dios de Hannibal y le llevó a creer que no había ningún tipo de justicia en el mundo. Este, el autor de este personaje, que es Harris, lo introduce en un primer libro en 1981 que se llama El Dragón Rojo y lo introduce como un psiquiatra forense y un asesino en serie caníbal. Si quisiéramos describir nosotros al personaje del doctor Hannibal Lecter en los libros, lo podríamos describir como un erudito asesino, un psiquiatra psicópata, genio desequilibrado que gusta de la gastronomía, que lo combina con su canibalismo, que donde hace platillos como hígado acompañado de habas, el corazón o parte de los órganos de la región craneal, brochetas hechas a partir de sus mejillas, entre otros de las víctimas que asesina. No manches, tengo entendido que este personaje, no recuerdo si es una revista o una institución de Estados Unidos, lo catalogó como uno de los villanos o seres de terror más destacados de todos los tiempos. Entonces, estamos frente a un personaje icónico, yo creo que hasta de culto, de la cultura en general. No sé si tengas algo que comentar, Héctor. Sí, la verdad es que es un personaje muy bien hecho, porque es frío y calculador. Y aparte, bueno, al menos en los libros, en las películas, series o cualquier cosa que haga referencia a él, se le nota como que una persona muy calmada, güey. O sea, hasta en el momento de preparar los alimentos, a pesar de que sea con carne humana, es como que una persona muy, muy metódica, por así decirlo. Está muy Sí, bien pues hecho. es que imagínate, después de ver esta situación con su hermana, tan traumática, de niño, me imagino que en algún punto su mente lo normaliza, güey. Entonces, ya al estar cocinando con carne humana, pues ya para él es un proceso más como para nosotros hacer carne de puerco, carne de res o carne de pollo. Fíjate, lo acabas de describir bien, o sea, su mente lo normaliza, que es lo que pasa con muchos asesinos, ¿no? Como que matan o sufren un trauma que al final ya lo ven igual, güey, o sea, no lo ven en contra de las reglas. De hecho, este caso que estás contando me recordó, hacer un paréntesis, hay varios casos mexicanos, güey, pero hay uno en especial de una señora que mataba perros. Mataba perros ahí de la vecindad donde vivía y la carne las usaba para hacer tamales. Tamales los cuales vendía fuera de una iglesia, güey. Sí, sí me tocó ver. Sí, sí me tocó investigar un poco. Sí, Y yo güey. también. Ajá, dime. O sea, los vecinos pues comenzaron a sospechar porque los pinches perros se desaparecían. Perros y gatos. Y entre todos entraron a su casa a la fuerza. Literal abrieron el refrigerador y encontraban ahí un perro muerto sin una pierna y pues fue como que qué impactante, güey, no mames. Sí, pero yo la verdad, o sea, he visto las noticias. No quiero decirlo por decir. Pero, o sea, yo imagino que toda esta gente, vato, que vende comida para perro, me imagino que en su momento, en su casa, cuando ellos eran niños, vendían algo similar o durante su crecimiento vieron que alguien cocinaba de esa manera y lo normalizan. Y es lo que pasa y tenemos este caso que mencionas de una señora que hacía tamales con carne de perro y que los vendía fuera de una iglesia. Sí, güey. Y a mí también me tocó y he llegado a ver, o sea, lo mismo, eh, pero con milanesas, vato. O sea, que a las personas en lugar de tamales los hacen milanesas. Y estos eran personas, no eran perros, vato. Ah, sí. Hay casos de que, no sé, una señora mató a su suegra y se le debió comer a su esposo.
Sí, hay muchos casos, o sea, el canibalismo, a pesar de que es algo fuerte, la verdad es que se sigue pues utilizando y viendo frecuentemente, ¿verdad? Y a lo mejor no lo practicas tú, o bueno, más bien dicho, lo practicas sin saber, porque hay muchos casos de muchas personas que asesinan y como ya lo vimos, se lo dan a otras personas, güey. Sí, o sea, a veces uno no sabe ni lo que come, tú asumes que estás comiendo el animal que te venden, vato, pero pues en realidad no sabemos. Ya sé. Quién sabe, a lo mejor tú, yo o alguien que nos escuche en algún momento ha comido carne humana y ni se ha dado cuenta. Así es, güey, o igual carne de perro, ya ves las comidas chinas, güey, lo que se decía de eso, pero bueno. Sí, igual, déjame continuar con la historia. Ya vimos un poco de lo que es el personaje de Hannibal Lecter. Ahora vamos a ver cómo es que nace la inspiración para este personaje que generó el autor Harris. En 1959, un crimen conmocionó a la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, en el norte de México. Ocurrió el 8 de octubre de ese año. Casualmente también es octubre. En un consultorio médico ubicado en la calle Artículo 123 de la colonia Talleres, colonia muy conocida en el municipio de Monterrey y su área metropolitana. Sí, bueno. Según los diarios, ¿tú conoces para allá, Héctor? No he ido, pero, o sea, sí conozco y la verdad es que está bien. O sea, no quiero sonar mamón, güey. Mejor continúa. Muy humilde. Es muy humilde. Muy humilde, no. En la colonia Talleres, allí atendía el doctor Alfredo Valle Trevillo, un joven médico de entonces 28 años, quien ese día recibió la visita de Jesús Castillo Rangel, estudiante de medicina de apenas 20 años. Los periódicos de la época afirman que entre ellos había una relación sentimental y que ese día tuvieron una fuerte discusión que terminó de manera trágica. Aquí podemos ver, igual que el caso de John, nuestro personaje tiende a tener actividades homosexuales con gente del mismo sexo. Esto hay que verlo, que es un factor en común entre los dos. Sí. Los periódicos de la época afirman que entre ellos había una relación sentimental. Valle Treviño sometió a su amante, le aplicó una inyección de pentotal sódico, con un bisturí le cortó la garganta, lo desangró, lo descuartizó y colocó su cuerpo partido en una caja de cartón. Caja muy pequeña. Después salió de su consultorio con el paquete, lo guardó en la cajuela de su auto y se dirigió a un terreno baldío de una zona conocida como Rancho La Noria en Guadalupe, Nuevo León. Allí enterró la caja con los restos de su víctima, que unos días después hallaron las autoridades como prueba para detener al doctor Valle Treviño. En sus declaraciones ante la autoridad, el joven médico no rechazó los cargos, al contrario, durante su confesión se jactó de su minuciosidad al desmembrar el cuerpo de Jesús Castillo. Sin necesidad de tocar un hueso en sus cortes, dijo entonces el jefe de escuadrón de homicidios del servicio secreto, Eusebio Lara. La prensa coleccionó para él una serie de epítetos. Lo llamó el hombre lobo de Nuevo León, el médico asesino, el monstruo de la Talleres, el vampiro Vallí. Por su crimen fue condenado a pena de muerte. Sí. Cabe resaltar que él fue el último mexicano que recibió esta sentencia en México. No mames. Sí. En mayo de 1961. Haciendo un paréntesis, para la gente que nos sigue de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, tengo entendido que el doctor que sentenció, mejor dicho, el juez que sentenció al doctor daba clases en la Universidad de Derecho. Hasta hace un par de años que creo que falleció. No manches, güey. No sabía eso, güey. Sí, el último juez de México que dio de sentencia pena de muerte era aquí de Nuevo León
y era catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León. No sé si sabías ese dato, Héctor. La verdad es que no, está interesante. Ni siquiera sabía, güey, que México tenía la pena de muerte. O sea, obviamente yo tenía la idea, ¿verdad? De los revolucionarios y su pena de muerte, de los fusilazos y todo ese pedo. Pero desde muy antes, o sea, no sabía que para ese entonces, del 60 y tantos, había pena de muerte, güey. Sí, vato, mira, investigué un poco de la historia sobre la pena de muerte en México. O sea, el último individuo que en realidad sí recibió la sentencia de pena de muerte en México, fue en 1933. Aquí hay que separar dos cosas. Había ciertas características para que una persona en México, recibiera la pena de muerte. Ya entraban en dos categorías, si tú eras un civil o si eras un militar. Dentro de las penas, o mejor dicho, dentro de los crímenes que entraban en pena de muerte, era traición a la patria, homicidio con alevosía y ventaja, no recuerdo los otros, era una lista alrededor como de 10 crímenes que eran sentenciados con pena de muerte. El último civil, vato, que recibió pena de muerte en México fue en 1933. O sea, ya tenía un buen. Y el último militar que recibió pena de muerte, o sea, todavía fue en 1961. O sea, tú dices, en el 60, pues yo siento que no es tanto, vato. O sea, 60 años aproximadamente. Pero, tengo entendido que primero quienes lo prohibieron fueron los estados, pero a nivel federal, por constitución, creo que es el artículo 22, todavía creo que hasta 1985 era permitido dar de sentencia pena de muerte. O sea, todavía un tramo después, aunque no se utilizaba esta sentencia, todavía era permitida por la Constitución. Sí, ahorita ya la cambiaron, ¿no? De que te doy 10 cadenas perpetuas, no mames, o sea. Sí, pero igual ya sabemos que al final de cuentas pues ni las cumplen. Sí, lo deja o sea, cumples menos. Las bajan, güey, o sea, las van bajando de que, bueno, te portaste bien este año, te bajo un año la sentencia, o sea, también son mamadas, ¿no? Pero está muy interesante, güey. Eso de la cadena, la cadena de muerte, la sentencia de muerte, perdón, y que pues este doctor, el asesino, ¿verdad? El vampiro, pues fue sentenciado, güey, y no viene ahí como, ¿cuál era lo que usaban para matarlo? Si ya sea la vacuna, la silla eléctrica, ¿no venía por ahí de casualidad ese dato? No. Fíjate que busqué, pero no encontré. O sea, si estuve investigando un poco de información, porque justamente las mismas preguntas que me estás haciendo tú, me las hice hace rato cuando estaba investigando. Y no, la verdad no encontré, se las voy a deber, pero igual, yo creo que en la descripción del video lo podemos poner y ahí si quiere checar cuál era la pena de muerte o cómo era que se ejecutaba la sentencia de pena de muerte aquí en México. Sí. Está bien interesante. Sí, va a estar interesante. Igual déjame continuar con la historia. Sí, dale. Ok, en mayo de 1961, cuando un juez lo declaró culpable de los delitos de homicidio calificado, inhumación clandestina y usurpación de profesión, en perjuicio del médico Jesús Castillo Rangel, y ahí agregan como un código del caso. Ya ves que cuando se genera un caso, en este caso el Poder Judicial agrega un código y es con el cual lo rastrean. Sí, es como un legajo. Ándale, el expediente. Así es. Las autoridades presumían que el asesino de Castillo Rangel, el doctor Ballí, no había sido el único, mejor dicho, que el asesinato de Castillo Rangel no era el único cometido por Ballí Treviño, y lo involucraron en una serie de asesinatos de jóvenes que habían aparecido muertos en las carreteras del estado, pero nunca se le pudieron imputar estos crímenes por falta de evidencia. El médico fue recluido en la prisión de El Topo Chico, en Nuevo León, penal que hace poco fue clausurado y tengo entendido que lo van a hacer como una plaza pública, donde en 1963 conoció a un reportero estadounidense de la revista Argosy que era Thomas Harris.
el creador de Hannibal Lecter. Thomas Harris, quien tenía 25 años, que es el autor de la exitosa novela criminal El silencio de los inocentes, y le dio vida a uno de los personajes más integrantes y espeluznantes del género, el famoso doctor Hannibal Lecter, que en la pantalla lo protagonizó Anthony Hopkins y fue merecedor de un premio Oscar por esta actuación. Fue el propio Thomas Harris, el escritor de El silencio de los inocentes, quien apenas en el 2013, al celebrar 25 años de lanzamiento de su exitosa novela, relató en el prólogo de su edición de aniversario y en distintas entrevistas con medios internacionales que aquel desconocido asesino mexicano, a quien él lo apodó como el Dr. Salazar, detonó su imaginación para el personaje de Hannibal Lecter. Este Thomas Harris le pone Dr. Salazar a el Dr. Valle Treviño porque no se acordaba de su nombre, pero la presencia de este doctor le llamó tanto la atención que lo inspiró para el personaje de Hannibal Lecter. Voy a contar un poco del encuentro. Harris había conocido a Valle Treviño de una manera casual. En 1963, como reportero, había viajado a Monterrey para entrevistar a un triple asesino estadounidense originario de Texas que estaba preso en el penal del Topo Chico. Okay. Se llamaba Askew Simmons, este asesino. Un hombre con labio leporino y pequeñas cicatrices en la cabeza, que había estado internado en una institución mental en Estados Unidos, y luego había viajado a Monterrey, donde asesinó 3 hermanos jóvenes, Hilda, Marta y Manuel Pérez Villagómez. Estaba condenado a muerte, y poco antes de recibir a Harris en prisión, había intentado escapar. Los guardias dispararon para evitar su fuga y lo hirieron de gravedad. Valle Treviño, quien se desempeñaba como doctor de la prisión, había salvado la vida de Simmons, y Harris, el autor del personaje de Hannibal Lecter, quiso conocerlo sin saber de quién se trataba. Lo recordaba como un hombre pequeño y ágil, de cabello rojo oscuro. Al encontrarse con él en prisión, se quedó muy quieto. Recordaba a Harris, y estas son frases que menciona él: había cierta elegancia en aquel médico que al parecer provenía de una familia de buena posición económica. Durante el breve encuentro que Harris sostuvo con el doctor Valle Treviño, el periodista quedó entrampado en una inquietante conversación que el médico ignoraba, que el médico le hizo saber mientras esperaba la entrevista con este ciudadano estadounidense Simmons. Sí. ¿Qué es lo curioso? El doctor Valle Treviño hace un análisis psicológico de este asesino estadounidense y se lo expresa al escritor, reportero Thomas Harris. Cabe aclarar que esto es muy importante porque, como lo mencioné anteriormente, este asesino estadounidense tenía labio leporino, tenía cicatrices en la cara, y el triple asesinato que él cometió fueron a 3 jóvenes que eran bien parecidos. Entonces, el análisis... Entonces, al parecer, Simmons los asesinó por todos los traumas que tuvo. Entonces, él hace referencia, el doctor Valle Treviño, que Simmons hace los asesinatos por todas las secuelas que él tuvo, porque sufrió por su apariencia mucho tiempo. Entonces lo que supone es que estos jóvenes, que se apellidaban Pérez Villagómez, se burlaron de él y por eso los asesinó. Entonces, el doctor Valle Treviño le hace un análisis psicológico muy completo a Thomas Harris y él queda impresionado. Cabe aclarar
que Valle y Treviño no tenían la apariencia de un reo en el penal del Topo Chico. Uh-huh. Este extraño diálogo, esta conversación donde el doctor Valle y Treviño le da el perfil psicológico de Simmons, inspiró después una escena en el cine que recrearon Anthony Hopkins como Hannibal Lecter y Jodie Foster como el agente Clarice Starling en la película El silencio de los inocentes. La conversación entre el doctor Valle y Treviño y Thomas Harris siguió por unos minutos hasta que el director de la prisión, Miguel Guadiana Barra, golpeó la puerta del consultorio donde estaban reunidos el periodista y el médico para anunciar que su tiempo había concluido. Harris agradeció a Valle y Treviño y lo invitó a tomar una copa o almorzar con él si alguna ocasión viajaba a Texas, todavía ignorante de que se trataba de un reo. No manches. Cabe aclarar aquí una cosa, que el doctor Valle y Treviño, después de que fue recluido en el penal del Topo Chico, él se dedicó a dar consultas a los reos y a tratarlos y a curarlos. Por eso, este caso de Thomas Harris, cuando llega a entrevistar a Simmons, hay que aclarar o hay que recordar que él había intentado escapar de prisión y le habían disparado. Entonces el doctor Valle y Treviño lo estaba atendiendo, por eso se encontraba ahí en el consultorio. Harris recordó la escena años después. Mirando hacia atrás, no puedo recordar ningún rastro de su ironía en su respuesta. Gracias, señor Harris, ciertamente lo haré cuando vuelva a viajar. Esto a respuesta a la invitación de tomarse una copa o un té. Al salir del lugar donde habían tenido la entrevista, Harris le preguntó al director de la cárcel cuánto tiempo llevaba trabajando Valle y Treviño en el lugar como doctor. La respuesta del director es: hombre, ¿no sabes quién es? El doctor es un asesino, le dijo el funcionario al periodista y le contó cómo había empaquetado el cuerpo de su víctima en una pequeña caja de cartón. Y hace el comentario: él nunca dejará este lugar, está loco, le comentó a Thomas Harris. Intrigado, Harris le preguntó por qué entonces había visto a otros pacientes dirigirse al consultorio. El director de la prisión le dijo que era buen médico y que con la gente pobre no se comporta como demente. El joven reportero guardó en sus memorias y después de 25 años, cuando el libro del silencio de los inocentes se publica, es donde hace mención a que se inspiró en la personalidad del Valle Treviño para el personaje de Hannibal Lecter. Este encuentro entre Thomas Harris y el doctor Valle Treviño pues deja pasmado al periodista. Sí, porque él sintió una naturalidad en el manejo de la situación. Nunca sospechó que era un asesino e inclusive lo invitó a tomar un té. Aquí ya nada más para finalizar un poco rápido, al final de cuentas el doctor Treviño nunca fue sentenciado a muerte, o mejor dicho, nunca sufrió la penitencia. En cambio recibió 30 años de cárcel y salió libre y se dirigió otra vez a la colonia Talleres a seguir consultando gente. Y él falleció en el año del 2009. Todavía atendía gente de la colonia y nunca supo que él fue quien inspiró la historia del doctor Hannibal Lecter. En su lecho de muerte o en sus últimos años, él decía que su sentencia en la tierra ya la había pagado, ya solo le faltaba pagar la sentencia celestial, pero que él ya quería terminar porque vivía con una agonía constante. ¿Cómo ves, Héctor? Güey, está súper interesante. Yo no conocía pues esta historia y está fascinante. O sea, prácticamente sí describes lo que es ¿cómo te puedo decir? No quiero decir actuación, sino el comportamiento, mejor dicho,
de lo que es este personaje en las series y películas que existen, porque sí, o sea, ya recuerdo un poco, y sí, él hacía no de consultor, sino de doctor, y él evaluaba las víctimas, pero pues algunas víctimas eran propias de él, entonces él, con toda la delicadeza del mundo, te podría decir de que no, el perfil del asesino es este y este, pero obviamente se estaba describiendo a sí mismo, solo que como él se comportaba diferente, no lo podías notar. Sí. Imagínate tú, vato, que te dijeran que estuviste caminando por el mismo lugar que el doctor Hannibal Lecter. ¿Qué pensarías? No, estaría así como que no manches, por aquí pasó. Pero, ya sé, yo creo que oye, todos estaríamos igual. Otro punto que me pareció fascinante, güey, y al final de la historia que contaste es que cómo se repiten las cosas, ¿no? Por un trauma del asesino estadounidense mataba a pues a sus víctimas, ¿no? En este caso fueron 3 jóvenes que pues tenían, tengo entendido que pues vestían bien, se veían bien, nada que ver con el asesino, ¿verdad? Que tenía el labio leporino. Y es algo curioso porque pues así pasa, o sea, por ejemplo, los que hacen bullying, güey, a lo mejor en su casa es toda una mierda, güey, lo que viven ahí dentro. Y tienen mucho rencor contra los niños que a lo mejor sí, pues sí la pasan bien, ¿verdad? Y se desquitan con ellos. Igual hay muchos casos, güey, por ejemplo, ya llevamos 1 hora, güey, creo que no alcanzó a contar el caso de Jack el Destripador, pero él también, así en resumidas cuentas, él también mataba a prostitutas, güey. Pero la teoría es que las mataba por rencor, güey, porque él contrajo sífilis. Que en ese entonces pues era muy fuerte y no había cura. Y cómo está curioso, ¿no? Ese caso, o bueno, todos los casos de que por traumas o deficiencias que tú tienes asesinas a tu contraparte, ¿verdad? A los que están bien, a los que no tienen trauma y todo ese rollo. Sí, digo, yo creo que a pesar de la temática que hablamos, de personajes de ciencia ficción basados en personajes reales, pues tan interesante la historia, pero haciendo mención a lo que tú dices, todos tienen un factor común. Todas estas personas de la vida real que se transformaron en unos monstruos, sufrieron problemas de chiquitos, o sea, tuvieron traumas en la infancia, entonces es un factor común muy importante a cuidar. Estaría interesante ver más casos de gente, pero o sea, al menos ya nos dimos cuenta que muchas de la gente que se transforman en asesinos o en asesinos tienen el factor común de que de niños sufrieron algún trauma. Sí, güey, demasiado, o sea, es lo importante, ¿no? Como hay una frase que me gusta mucho que dice: el que no conoce la historia está obligado a repetirla. O sea, es una frase que se puede usar en muchos contextos, y en este caso hay que tener en cuenta que si tú haces mucho bullying a una persona, que si tratas mal o lo que tú sea que hagas, cualquier trauma que le hagas pasar, al final, en un tiempo futuro se puede revertir, ¿sabes? Y eso puede ser el detonante, pues para que desarrolle cierta personalidad. Como hay ciertos, creo que en términos psicológicos se llama bueno, no me acuerdo cómo se llama, güey. Pero es de esas personas que desarrollan múltiples identidades. No sé. Y multifacético. Que igual, algo así. Creo que ya no me acuerdo cómo se llama, güey. Te mentiría, no quiero mentir. Pero sí, que también se desatan por traumas. Por traumas en la niñez, lo que tú usas para cubrir ese espacio en tu mente, bueno, ese recuerdo en tu mente, es que desarrollas una nueva personalidad. Y eso está muy evaluado por los psicológicos hoy en día. Entonces está muy importante, pues, hacer énfasis en este tipo de situaciones, ¿verdad? Sí, la verdad es algo muy interesante. Pero bueno, no sé si te quieras despedir, Héctor, para ya no hacer el capítulo un poco más largo. Ya va a ser 1 hora, o ya es 1 hora, mejor dicho. Ya es 1 hora, y esperemos que lo escuchen. Este
este capítulo es el primero de todos los que hemos hecho y todos los que están en el canal que duran una hora. La verdad es que está súper entretenido. Espero que hayan llegado hasta aquí al final. Y nada más para recordarles el giveaway. Participen, los pasos, ya los dijimos al principio, pero los vamos a dejar en los comentarios. Y chequen la página de Facebook, Rancio Producciones. Bueno, Rancio, creo que ya nada más está como Rancio. Ahí también vamos a dar los pasos a seguir. Y no sé si tú quieres agregar algo más, Abraham. Pues igual que nos escuchen, que participen en el giveaway, vean las instrucciones en los comentarios y nos vemos la próxima semana. Nos despedimos Héctor y Abraham, integrantes de Área 20. Hasta la próxima. Adiós.